que el último de las 10 genealogías de Adán, ¿cómo se llama? Tomaron un total de 1056 años. Entonces, cuando vemos la genealogía de Noé hasta Taré, el padre de Abraham, entonces hasta cuando nace Abraham, dice que de 70 años era Taré, hacemos un total de 890 años. Y entonces para llegar a la vida de Noé, que vivió 960 años, 950, entonces tenemos que agarrar 60 años más de la vida de Taré o de la vida de Abraham, porque Taré vivió 205 años, y en el año 70 de la vida de Taré fue cuando engendró a Abraham. Entonces faltaban 60 años para completar el periodo de Noé. Entonces vamos a los números, y entonces decimos, bueno, cuando Taré tenía 70 años y cuando murió Taré tenía 135 años Abraham. Entonces, si él le habló en el año 85, veamos, 85 para 135, 40 años después. Entonces, en el año 85 todavía vivía Taré, todavía Taré se dio cuenta de cómo Dios le habló a Abraham. Entonces, en el año 85 al 86 nace Ismael. Todavía no había nacido Isaac. Luego, 4 años después, 14 años después, es cuando nace Isaac. Cuando Abraham muere, fue la vida de Abraham 175 años. Entonces, cuando muere Taré, Abraham tenía 135. Solamente le sumamos 40 más y ponemos 175. Entonces, cuando Isaac nace, tiene 100 años Abraham cuando lo engendra. Entonces, cuando el ángel le habla, cuando los ángeles le hablan, que es la Trinidad completa de Dios, o sea, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, llegaron a anunciarle que iba a tener un hijo. Así pues, y hasta les hizo de comer a Abraham. Ahora bien, entonces, cuando Abraham muere, Isaac tiene 75 años, pero Isaac vive 180 años. Entonces, 75 para 180, le ponemos 105 años más. Entonces, en esos 105 años más, son 180, miramos pues ahora ya la vida de Jacob. Jacob, cuando lo engendra Isaac tiene 60 años cuando engendra a Esaú y a Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Pues, cuando vemos la historia del mundo, entonces encontramos que cuando Isaac tiene 60 años, engendra a Jacob. Cuando Isaac muere, Jacob tiene 120 años y lo mismo que Esaú. Entonces, ¿qué sucede? 120, pero Jacob vivió 147 años. Entonces solamente le vamos a poner 27 años más. Pero de esos 27 años más vamos a retroceder para mirar cuándo ellos estuvieron en Egipto. Entonces, si agarramos un papel y un lápiz, vamos a estar viendo pues, aquí lo voy a poner a un ladito, que cuando Abraham tenía 100 años, ¿ve? Entonces a 120 años, que fue lo que cubrió el periodo de Isaac, y 27 más de Abraham, hacemos un total de 147. Pero vamos a quitar los 27 y vamos a retroceder. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir al 120. En el 120 vamos a aumentarle 120 más 27. Entonces, porque dice que 17 años vivió él en Egipto, estaríamos hablando pues de un término de 125 años estaríamos viendo, sí, después de 120 años, cuando Isaac muere, como 5 años después, es cuando sus hijos de Jacob venden a José para Egipto. Entonces, ¿qué estamos viendo pues? Que cuando vamos al total de los números, miramos 1056 más 950 de ¿cómo se llama? De Abraham, de Noé, perdón, son 2006. Y cuando vamos a mirar a Abraham, dijimos que él había vivido 40 años más que su padre.
Entonces vemos pues una cantidad de años como de 3000 años. No lo tengo aquí como 2000 años, perdón. No lo tengo aquí conmigo, pero eso es porque solamente aquí son 2006 entre Adán y la genealogía de Adán, y entre Noé y la genealogía, llegando hasta 60 años de Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Que si Abraham tiene 20 años más, le vamos a poner, que diga 60 años más, le vamos a poner como 60 a Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, más o menos Abraham tenía, el mundo regía en ese tiempo como por el año 2070, cuando José llegó a Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Y fueron 400 años de cautiverio. Entonces nos tenemos que saltar después a todas esas cantidades de años para llegar al punto culminante de estas profecías. Pero como ahorita no estamos viendo números, sino que estamos viendo el punto profético de Dios. Después les voy a dar un desenglosamiento de números, pero no ahora, porque ahorita los números fueron así, no tan exactos. Ahora bien, dice, y este imperio segundo, que eran los medos y los persas, dice que era un oso feroz y que tenía costillas en su boca. Era un oso terrible. Dice, y le dijo, come y mata y come mucha carne, le dijo en la visión al profeta Daniel acerca de la visión, que así oyó él esas palabras, de que Dios le decía a este oso. Entonces, cuando vamos al tercero, es el leopardo con 4 alas. Dijimos que se repartió el leopardo, es un animal veloz, muy veloz, con 4 alas. Y este hombre rápidamente, en 20 y tantos años de edad, él pudo conquistar el mundo conocido. Hasta el día de hoy, el imperio de Roma adoptó mucho lo de Grecia. O sea, cuando miramos a la bestia, la miramos al final metida con barro y hierro cocido, y la miramos que las uñas son de bronce. O sea, ¿qué quiere decir? Que está relacionada con el imperio de Grecia todavía en lo tocante a las uñas de la estatua. Entonces, cuando vamos a la bestia cuarta, que es la espantosa, la horrible, la terrible, que no tiene forma, no tiene medida, no tiene diseño, dice que esta era la más terrible. Pero, entonces, lo que les quiero decir es que el capítulo 7 de Daniel, del verso 1 hasta el verso 7, no, hasta el verso 7 sí, nos llevó, o hasta el verso 6, nos llevó totalmente a 3 imperios, y vamos a quedarnos nuevamente aquí para desglosar la cuarta bestia ya totalmente, y quizás no meternos en las otras bestias, de mirarlas, porque en otros temas anteriores ya he hablado de ellas, pero no han salido al aire todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vayamos a la cuarta bestia vamos a estar viendo a esta espantosa y horrible, pero ya la vamos a estar viendo tal y como se cuadra aquí, como un animal salvaje. Primero se miró como una estatua, un sueño de un rey pagano, de un rey gentil. Ahora, un sueño en la visión de Daniel, siervo de Dios, judío de naturaleza o hebreo, y luego viviendo en Babilonia, y luego dice que la tuvo la visión en su cama, dice, en su lecho de su cama también. Después, en otra visión, cuando mira él está en el río Ulaí. Entonces ahí es cuando él anda con personas que entienden que le están hablando, pero les causa temor y se esconden porque no entienden nada. Y luego, pero ahora nos quedamos aquí porque ya no tenemos tiempo para estar hablando acerca de todo esto. Cuando vamos al imperio de Grecia, vamos a estar viendo que Grecia tomó el poder en el año 333, y luego sucumbió el poder de Alejandro Grande al 321, y luego sus generales siguieron comandando el reino a través de ellos. Pero por ahora, como les dije, números no les voy a dar porque hay que tenerlos todos en la mano para poderlos dar completos. Así pues, yo solamente les quiero decir que si Cristo viene, por favor, apresúrense, entréguenle su corazón, entréguenle su vida, arrepiéntanse de sus pecados, para que no miren la ira de Dios, ni tampoco miren la ira del anticristo que vendrá y que destruirá al mundo con tantas guerras, y que primero será un mundo de paz, porque va a ser engañoso su corazón.
pero después este cruel hombre dictador se va a hacer llamar Dios y va a perseguir a toda la gente que no esté de acuerdo con él. Así pues, por eso, amados, por favor, es mi consejo y es mi responsabilidad, tanto para ustedes, para mí mismo y mi casa, de que busquen a Dios con todo su corazón. Por favor, urgentemente les hago el llamado, entreguen su vida a Cristo ya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí ha sido un placer.